Para esta parte, haremos una definición de la metacognición, que será un concepto que nos acompañará en otros momentos del curso. Y también hablaremos de la autoconciencia, una característica eminentemente humana. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy reflexionaremos sobre nosotros mismos y nuestros niveles de autoconocimiento, así como qué tan importantes son estos para el desarrollo humano. Pero, para empezar, debemos detenernos a reflexionar. No podemos entender nuestro presente y planificar nuestro futuro si no hemos dado un vistazo al pasado. Por eso, les pediré ahora que se detengan a pensar un momento y tomen el tiempo que sea necesario. ¿En qué he cambiado en estos años? ¿Qué aspectos de mi vida he mejorado? ¿Qué hechos han influido en este cambio? Tratemos de hacer un paralelo de quién era hace 5 años y quién soy ahora. ¿Qué podemos observar? Ahora reflexionemos sobre el entorno. ¿Qué ha cambiado en nuestro medio? ¿Cómo se diferencian las relaciones y la forma de comunicarnos? Evidentemente, el mundo también ha cambiado. Y tal vez lo más evidente sea el acelerado cambio tecnológico. Lo vemos en el corto ciclo de vida de los diferentes productos. En unos meses, por ejemplo, un celular o una computadora se consideran pasados de moda, por no decir obsoletos. Estos cambios tecnológicos nos exigen que nos conozcamos cada vez más para poder adaptarnos a ellos. Para Lasarte y Mesa, este permanente cambio en el que vivimos exige profesionales cada vez más capaces y creativos, ciudadanos libres, activos, buenos pensadores y solucionadores de problemas, es decir, personas que puedan controlar y regular sus propias capacidades, que sean capaces de activar sus competencias para adaptarse a esta permanente modificación y al mundo acelerado en el que vivimos. Personas flexibles, personas que se conozcan y puedan ajustar su desempeño y modificar sus acciones cuando sea necesario. Esto es, personas que hayan desarrollado su metacognición. Esta metacognición es importante porque nos permite, en primer lugar, autoobservarnos, es decir, ponernos al mismo tiempo como objeto observado y como sujeto observante, de manera que podamos tomar conciencia de nuestras características, nuestra forma de actuar y de responder ante diferentes situaciones. Esto no es tan fácil como parece, porque precisamente observarnos a nosotros mismos requiere un monto de madurez y de objetividad que a veces es difícil conseguir, porque muchas veces no nos va a gustar ver algunas cosas, algunos aspectos, algunas características que tenemos y que pueden no ser muy agradables. Pero si nos esforzamos y somos objetivos en esta autoobservación, ella nos permitirá la autorreflexión, es decir, tener un pensamiento crítico sobre nosotros mismos y nuestras acciones, ser capaces de analizar cómo nos comportamos en las diferentes situaciones y de valorar nuestras respuestas ante las mismas. Si nosotros logramos autoobservarnos y reflexionar sobre nosotros mismos, podremos entonces autorregularnos, es decir, activar nuestras capacidades en la medida en que sea necesario, regular nuestras emociones de manera inteligente y, por lo tanto, responder al entorno de manera eficiente. Cuando hablamos de autorregulación, no hablamos, esto cabe aclararlo, de reprimir las cosas que sentimos, sino de expresarlas de manera adecuada y correcta al momento en el que nos encontramos, a la situación social por la que estamos pasando. Para Covey, el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva,
Esto se denomina autoconciencia y la define como la aptitud para pensar en los propios procesos de pensamiento. Es por ello que el hombre posee el poder de dominio, de creación y de realización de cambios significativos de generación en generación. Él nos habla, en los 7 hábitos, de las 4 herramientas humanas para la toma de decisiones. La primera de ellas es esta autoconciencia, que también es una capacidad para reflexionar y observarnos a nosotros mismos. Es una característica exclusivamente humana, relacionada con la racionalidad de la que hablamos en las sesiones anteriores. Esta autoconciencia se relaciona de manera estrecha con la imaginación, que es la segunda herramienta, y que define como la capacidad para ejercer la creación de nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente, y que nos permite anticiparnos a los resultados de nuestras decisiones y por ende controlar las situaciones futuras. Por ejemplo, si nosotros ante un problema en el que tenemos varias opciones de solución, podemos imaginar las posibles consecuencias de cada una de estas opciones, eso disminuirá la posibilidad de cometer errores en estas situaciones. La otra gran herramienta humana es la conciencia moral, que Covey define como una percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y que nos permiten discernir al momento de tomar decisiones. Esta característica también es solamente humana. Nosotros no podemos atribuirle moral a la naturaleza. No podemos decir, por ejemplo, que el león es malo o es inmoral porque se come una cebra. El león simplemente sigue sus instintos. El ser humano es el único que puede ser moral y por lo tanto el único que también puede ser inmoral. Finalmente, tenemos la voluntad independiente, que es la capacidad para actuar libremente, lo que implica asumir las consecuencias de nuestros actos y la responsabilidad de los mismos, esencia misma de la libertad. No podemos decir que somos libres si cuando actuamos luego no queremos asumir la responsabilidad de esas acciones. Esto es lo que llama Covey ser proactivo. Ser capaz de asumir la responsabilidad de nuestras vidas y decidir la manera de actuar y de reaccionar ante las circunstancias, aunque nosotros no podamos controlar esas circunstancias. Es decir, hay cosas que escapan a nuestro control, situaciones que nosotros no podemos manejar. Sin embargo, gracias a estas 4 herramientas, nosotros podemos decidir la manera en que vamos a responder y a comportarnos ante estas situaciones. Entonces, ya hemos visto para qué nos sirve la metacognición y por qué es importante. Definámosla ahora. Empecemos por indicar qué es la cognición. Cognición es un término que proviene del griego y que hace referencia a las formas de conocer, es decir, a los procesos que utilizamos para nuestro conocimiento de nosotros mismos y del entorno. La metacognición va más allá, es decir, es tener conciencia y conocimiento de nuestras propias formas de pensar, sentir y actuar. Vale decir, es conocer, ser consciente de cómo conozco y cómo actúo. Según Mesa y Lasarte, es el grado de conciencia que la persona aplica deliberadamente, es decir, voluntariamente, sobre sus procesos, contenidos o actividades cognitivos. ¿Con qué objetivo? Para poder regularlos, para poder controlarlos. De esta manera, y como vemos en nuestro gráfico, la metacognición implica que primero realizo una actividad cualquiera. Supongamos que soluciono un problema familiar que tengo. Luego reflexiono sobre esta actividad, es decir, observo cómo lo hice, qué pasó, qué sentí, qué aprendí,
¿Qué estrategias utilicé que me sirvieron para resolver este problema? ¿Qué aspectos de mí mismo me bloquearon la solución del problema? Posiblemente me dejé llevar mucho por la cólera y no pude en un principio ver las cosas con claridad. Entonces, esto me permite retroalimentarme y así ajustar mi siguiente ejecución. La próxima vez que tengo un problema familiar similar, sabré que posiblemente tiendo a enojarme con facilidad y buscaré una estrategia para controlar esa situación. Además, sabré qué estrategias utilicé y fueron eficientes para solucionar ese problema y podré volver a aplicarlas o mejorarlas. Esto es de suma importancia, pues estamos acostumbrados a que sea otra persona la que nos haga el feedback y pocas veces pensamos en que nosotros mismos podemos informarnos sobre nuestro desempeño y conducta. Gracias a esta metacognición, a esta autoconciencia, es que nosotros podemos conocer cada vez mejor nuestras características y capacidades. Es decir, fortaleceremos nuestro autoconocimiento. ¿Y por qué este autoconocimiento es importante? Porque nos permite madurar. Al reconocer nuestros errores para corregirlos y nuestras capacidades para fortalecerlas, nos hacemos cada vez más maduros, más responsables de nosotros mismos, más independientes. Además, gracias a este autoconocimiento, construimos nuestro autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Son un conjunto de creencias que tenemos sobre nosotros mismos y que abarcan todos los aspectos de nuestra vida. El aspecto académico, el laboral, el físico, el conductual. Por ejemplo, parte de mi autoconcepto es que yo piense que soy inteligente, que me gusta mi cabello, que estoy muy subida de peso, que debo mejorar en matemáticas, o que es muy difícil para mí comprender ciertas lecturas. Todas las creencias que tengo sobre mí mismo forman mi autoconcepto. Este autoconcepto es de suma importancia porque guía mi conducta. De esta manera, si yo pienso de mí que soy incapaz, mis conductas serán de una persona incapaz. Si por el contrario me considero inteligente, actuaré en consonancia. Por otro lado, el autoconocimiento nos permite desarrollar la autoestima, que es el aspecto afectivo, es decir, la valoración y el respeto que tengo por mí mismo, y sin el cual no puedo llevar una vida satisfactoria y feliz. Yo necesito entonces formar un autoconcepto realista, en el que reconozca mis virtudes y mis defectos, para estos últimos poder cambiarlos. Y necesito tener una autoestima positiva, a través de la cual me respete, me valore y me quiera. Y esto lo logramos gracias a fortalecer nuestro autoconocimiento con nuestros procesos de metacognición, siendo cada vez más conscientes de nosotros mismos.